de Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende desde lo alto, donde está el Padre Celestial, el Padre Eterno, en el cual no hay sombra de variación. Él no cambia, no se transforma, no cambia su palabra. Toda buena dádiva. ¿Por qué? Porque hay dádivas que también son malas. Porque hay gente que se adjudica los dones. Porque hay gente que piensa tenerlos. Dice que Dios les habla, pero es una dádiva terrenal, nivel de la tierra. Porque los dones, las dádivas buenas y los dones perfectos, dicen, descienden desde lo alto, de allá arriba, donde está el Padre de las luces, donde existe el reino de Dios. Así dice Santiago 1:17. Entonces, si hay dones perfectos, también hay dones imperfectos. Sí, los hay. Sí, existen. Porque son las personas que se adjudican, como les digo, dones aquí en esta tierra y piensan y hablan y dicen y le dan palabra a las personas pues, para ver si le atinan. Y le dan palabra a las personas que psicológicamente hablamos, que todas las personas la van a recibir. Dios te va a bendecir. Ay, gracias, sí. Dios me está hablando. Dios te va a levantar. Ánimo, chavito. Cosas que a veces pensamos las personas que o te llevan finalmente a cosas negativas en las personas, lo que hablan, de lo que dicen. Pero el don perfecto, que son los dones del Espíritu Santo, provienen de arriba, del cielo. Estos no se pueden manipular, no se pueden usar a beneficio propio, tampoco se pueden usar cuando la persona los quiere para esto y para aquello. Se usan porque Dios es el que usa. Somos el vaso solamente y no lo podemos hacer a nuestra manera. Voy a decirle la vida a esta hermana, le voy a decir esto y esto. ¿Por qué? Pues para que me dé dinero. O una persona está enferma, la voy a sanar para lograr ese favor. No puede, hermano, usarse los dones del Espíritu Santo de esa manera, ni para beneficio propio, sino para siempre sin salirse de la voluntad de Dios. Porque siempre es para el bien de la iglesia, de la obra. Hay personas que oramos, le pedimos a Dios y el Espíritu Santo enseña algo, pero es un impío, es una impía. Oramos por ellos y sanan, se restauran, Dios les contesta. Pues ¿qué pasa? Dios se manifiesta en su voluntad para mostrarse a las personas que no creen, no conocen o simplemente no entienden las cosas, y se manifiesta Dios de muchas maneras a muchas personas. Amén. Hoy, hermanos, queremos hablar acerca de algo bien importante. Cuando sentí que yo me estaba saliendo del mensaje y la enseñanza de lo que es la profecía, el Espíritu Santo me aclara que el celo de Dios quiere mostrar a todos los que escuchan, los oyentes y a la iglesia, que es algo bien importante de lo que está pasando en este momento y en este tiempo acerca de los dones, o aquellos que se adjudican los dones del Espíritu Santo y ocasionan daño a través del engaño a las personas y a la gente en la misma iglesia. Romanos 12, 6, 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. De manera pues, nos quedamos en esos puntos de diversidad de dones, que a muchos nos confunden, ya hablando teológicamente en la doctrina cristiana, que nos enseñan, que nos dirigen, que nos instruyeron cuando estudiamos, y tiene que ser así, y de repente hay hermanos que se salen de esa visión de la palabra, como les enseñé, que un hermano que les aventaba agua a los hermanos, y cuando les caía el agua empezaban a hablar en lenguas,
y todos lo criticaban y hablaban en contra de él. Eso no es de Dios, no está escrito. ¿En dónde dice la palabra? Sin embargo, se manifestaba el Espíritu Santo. Porque hay diversidad de operaciones, dice la palabra de Dios. Hay diversidad también de dones o diversidad de dones. Son 9 los del Espíritu Santo. Pero nos enfocamos, hermano, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si es el don de profecía, que se use conforme a la fe. Ahorita lo explicamos. 1, don de profecía. Si de servicio, 2, en servir. El que enseña, que en la enseñanza. 3, el que exhorta, en la exhortación. 4, el que reparte con liberalidad. 5, el que preside con solicitud. Y el que haga misericordia, que lo haga con alegría. El Espíritu Santo me muestra 7 puntos para enseñar. No los había visto, pero ahí están, ciertamente. ¿Cómo una persona puede usar la profecía? A través de la fe. Decía nuestra hermana en el testimonio, que cuando escucha la palabra, toma una porción de ella y la hace suya. No, Dios me habló, dijo sierva mía, Dios habló a mi vida. O la palabra que usted dijo la tomo y la hago mía. El que tiene el don de profecía dice, úsese conforme a la fe, pero va a ser usada esa palabra que sale para el oyente, el que está sentado y escucha y el Espíritu Santo está hablando. Usted la tiene que usar, repartirla, tenerla como que si es para usted. Dios habló a mi vida, Dios me dijo a través del mensaje, también Dios habla de muchas maneras, y hacerla suya. El que va a profetizar, use la profecía conforme a la fe. Si usted escucha una palabra de ánimo, hijos míos, échenle ánimo, Dios está hablando a su vida. ¿Por qué? Porque en esta semana, hermano, estaba bien desanimado. Ahí la palabra, úsela conforme a la fe, dice la palabra de Dios. Aquí está dado, si nos es dado, si es el don de profecía, que se use conforme siempre a la medida de la fe. Y Dios se manifiesta en nuestras vidas. Aquí como estábamos hablando, hay diversidad de dones. Ya no estamos hablando en adelante de los dones del Espíritu. Dice, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir. ¿Alguien tiene esa virtud? ¿Alguien tiene esa cualidad? ¿Conoce usted personas? ¿Te echo la mano? No, yo te ayudo, yo te apoyo, yo te llevo, yo te traigo, yo te echo la mano. ¿Conocen una necesidad? Yo también quiero apoyar, yo quiero ayudar. ¿Cuánto se necesita? ¿Conoce esa virtud del Espíritu, hermano? Hermanos que quieren servir, tienen ese servicio, en ese espíritu de ayudar y apoyar en la obra. El que enseña en la enseñanza, úsese conforme a la fe. ¿Quién enseña? Un ejemplo de nuestra hermana que dio testimonio, nuestra hermana Rebeca. Llegan muchas personas a llorarle y a decirle sus problemas, sus necesidades, las situaciones que están enfrentando y viviendo en sus vidas. Y dice la hermana, y de aquí en adelante, cada texto bíblico y enseñanza que usted enseña en la iglesia, se las digo. Y salen bien contentos, salen felices. No, me levantó, gracias por esa palabra de enseñanza. El que enseñe conforme a la fe de nuestras vidas. Amén. Porque también eso es una virtud. Estamos hablando de la diversidad de dones. ¿Quieres servir? Sirve. ¿Quieres enseñar? Enseña. Adelante. Porque es el Espíritu Santo. Allí va empezando el desarrollo de los dones del Espíritu Santo en nuestras vidas. El que exhorta en la exhortación. Exhortación. ¿Ya ha llegado una persona a regañarlo? ¿Alguien le ha dicho, no, eso que está haciendo no está bien? O yo veo de esta forma las cosas. La exhortación, hermanos. Muchas veces a nadie nos gusta, como dice la palabra de Dios, a la manera de recibir en el presente el regaño, la exhortación de Dios y lo que Dios te dice y te lleva por otro lado a hacer las cosas. A nadie le gusta, dice.
cuando estamos viviendo el momento de que Dios nos está enderezando, pero después vemos la gran diferencia. Amén. Sabemos que Dios nos ama. Si alguien siente tener eso, la exhortación en su vida, platicaba con una hermana, no voy a decir el nombre, le decía: hermano, yo vi que estas personas estaban haciendo mal, yo vi que estas personas no estaban bien. ¿Está bien? ¿No me meto en problemas? No se mete en problemas. Al contrario, usted está usando la virtud que tiene de la exhortación, porque está viendo algo que no está bien. A veces no lo hacemos o no lo queremos hacer porque sentimos que nos vamos a meter en problemas. Y si le digo que es su vida, que haga lo que le dé su gana, o voy y le digo, es una virtud, la exhortación, que se puede usar en la iglesia, y por ahí viene también el desarrollo del Espíritu. El que reparte con liberalidad, el que da y reparte, hágalo libremente, siéntase libre, siéntase contento de dar, compartir, hacer esto, hacer aquello, hágalo, no hay ningún problema. Reparta lo que quiera repartir, el que quiere dar, hermano. Oiga, hermano, escuché una necesidad en la hermana, ¿puedo darle lo que tengo? ¿Puedo compartir esto? ¿Puedo compartir aquello? Tienen esa virtud muchos hermanos, ¿no? El que preside con solicitud, presidir, y está en inglés también, preside, pero eso significa, hermano, el que tiene la autoridad. Por ejemplo, si se lleva una junta, si nos reunimos todos y la persona que va a hablar va a dirigir la junta y va a llevar los puntos, ese es el que preside. Hágalo, dice con solicitud, solícito en escuchar los puntos, en ayudar, en apoyar, en hacer, llevar a cabo. ¿Qué dice? El que hace misericordia con alegría. ¿De qué manera puedo hacer misericordia? No necesito que me den, no necesito que me digan que dé. No necesito escuchar que la persona necesita. Yo voy y pregunto: hermano, ¿te puedo apoyar en algo? ¿Puedo ayudarlo en algún problema? ¿Alguna necesidad? ¿Está pasando por esto? Hacer la misericordia. Tienen esa virtud, ese don en sus vidas. Y todo esto, hermanos, está a un paso del desarrollo de los dones del Espíritu Santo. Amén. Empecemos pues el mensaje de esta tarde. Y vamos a tocar lo que decimos acerca de lo que el Espíritu quiere enseñar a través de la enseñanza, la profecía. Primera de Juan 1:2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. ¿Qué significa eso? Todo espíritu que confiesa que Jesús vino en la carne es de Dios. El espíritu que confiesa que Jesús vino en la carne es aquel que va a acatar las leyes, la voluntad de Dios, pero también se va a someter a la doctrina, a la enseñanza que Jesucristo trajo, porque trajo un plan de salvación y trajo palabras y reglas y normas, y también 2 mandamientos, ¿no? Un nuevo mandamiento os amé unos a otros. No que el Espíritu va a decir: no, Jesús sí vino en el cuerpo. No, te vas a someter a lo que Jesús trajo. Esos son los espíritus que confiesan que Jesús vino en la carne. No va a decir: no, sí, Jesús vino en el cuerpo. No, se va a someter a la enseñanza, a la voluntad y a la doctrina que Cristo trajo cuando Él vino, porque vino, tomó un cuerpo para poder comprender al ser humano, ver sus debilidades, ver su situación en la que vive y traer una liberación para el ser humano, que es la gracia del Señor. Pero aquí está el problema: no creáis a todo espíritu, sino probadlos para ver si son de Dios.
Amados hermanos, les ruego, dice el apóstol, cuidado con lo que escuchas, con lo que oyes, con lo que miras, con lo que ves. ¿Cómo puedo yo probar a un espíritu? Yo me acuerdo en una ocasión que yo dije que yo había estado hablando con el espíritu. Cristianamente, todos los espíritus son demonios y no son de Dios. Así nos enseña. Y si estuviste hablando con un espíritu, ¿dónde dice la palabra que nosotros debemos de hablar con ellos? Está usted mal, me dijeron a mí. ¿Cómo puedo probar a un espíritu? ¿Jesús hablaba con los demonios? Sí. ¿Dónde está Cristo que Jesús hablaba con los espíritus? Cuando dice que liberó al endemoniado gadareno, ¿se acuerdan? Habló con los espíritus. ¿Cómo te llamas? Me llamo Legión, porque somos muchos, le contestó el espíritu. Y le dijo el espíritu, ¿habéis venido a atormentarnos antes de tiempo? Y le dijeron los espíritus, danos la oportunidad de meternos en ese acto de cerdos. Y le dijo Jesús, vaya, para que fueran liberados. Sí hablaba Jesús con los demonios, con los espíritus. ¿Cómo puedo probar a un espíritu que proviene de Dios? ¿Cómo puedo probarlo si no interactuamos con ellos? Acuérdese, la mente es el campo de batalla del enemigo. Su meta es el corazón. Quitarnos la fe de nuestras vidas. En la mente aparecen infinidad de pensamientos, que pueden ser miles o millones, que nos atacan a diario. En cuanto te levantas, viene el enemigo a atacarte. Te trae todo lo que has vivido, lo que has pasado, te revive el odio, el rencor en contra de las personas, lo que has vivido, lo que has pasado. ¿Cómo puedo probar a un espíritu si proviene de Dios? A mí me ataca infinidad de veces, como no tiene idea. Y que tengo que repetir 100 veces, no, soy un siervo de Dios, lo voy a hacer como le he enseñado. El enemigo nos ataca muchas veces en nuestras peticiones, en las situaciones que enfrentamos, en que somos siervos, en que alabamos a Dios, que Dios no nos contesta, nos ataca por todos lados. ¿Cómo lo probamos? Muchos falsos profetas han salido al mundo, ya hablando, no personalmente, sino de personas que se dicen ser usados por Dios y que tienen, según ellos, el llamado de Dios en sus vidas, pero usan la palabra para escudarse. Falsos profetas. ¿Por qué? Porque si un espíritu me va a enseñar a mí y me va a atacar de una forma para que yo venga a imponer algo a ustedes, ¿se acuerdan cuál es mi petición que yo dije en un testimonio? Que en este año, ¿qué quería yo? Una camioneta. Sí. Si se acuerdan. Que ya estuvo suave de tener carros viejos. Yo quiero una camioneta seminueva del 2020. ¿Cómo ven? Pues se la pedí a Dios, pues a ver cómo le haces, ¿verdad? Pero si yo dijera, Dios me dijo que de aquí de la iglesia tiene que salir ese dinero para esa camioneta. Dios me lo reveló. Falsos profetas, porque el espíritu que te habló es espíritu de vanidad. Está el espíritu de orgullo y el espíritu de ego. Tres cosas que doblegan el ser humano. Nos pega y nos da en la torre porque conoce nuestras debilidades el enemigo. Cuidado, probar los espíritus si verdaderamente provienen de Dios. Dios me habló, Dios me dijo, Dios me dirigió y me llevó a hacer esto, aquello. Cuídate si realmente eso proviene de Dios. ¿Se acuerda que yo les dije de lo que me dan los hermanos cada domingo? Voy a hacer mis pagos, lo junto cada domingo, son 4 domingos, y así me endeudo y voy haciendo mis pagos. ¿Y qué me dijo el ángel? Así te va a bendecir Dios, creando una deuda para que después te estés quebrando los dedos y a ver cómo le haces para pagar. Eso no es de Dios, que te endeudes. Cuidado, los falsos profetas, hermano,
El celo de Dios, dice el Señor, tienes que enseñar esto, porque esto lo encierra también el mensaje de profecía. Porque muchos salen allá afuera, se hacen el llamado a sí mismos y después dicen que Dios les habla y le está hablando un espíritu de vanidad, de ego y de orgullo para sus vidas. Se dañan y dañan a los demás. Mateo 7:15. ¿Qué dijo el Señor acerca de esto? Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. O sea que sí hay personas, acuérdense, dádivas buenas, dones imperfectos. Hay personas que se creen, en primer lugar, muy importante, hermanos, que debemos de entender, comprender la voluntad de Dios, que cuando Dios nos llama al camino de un servicio o un ministerio para la iglesia, Dios no nos promete riquezas, Dios no nos promete opulencia, una economía alta para gastar, hacer y deshacer. Dios no nos llama a eso. Entonces no hay eso en el camino. Sí lo hay, sí están ahí. Jesús dijo en la palabra: buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Hay añadidura, sí, sí hay bendiciones que Dios nos bendice. Pero el falso profeta es aquel que se engaña primeramente a sí mismo y engaña a los demás, porque no mira el bien ni el bienestar de la iglesia, de las ovejas, sino está mirando su propio bien de su propia vida y piensa que Dios da. Si Dios me llamó, Dios me va a bendecir, Dios me va a levantar, Dios me va a dar. Cuidado con eso, porque ¿quién es un lobo rapaz? Aquel que mira su bienestar propio y no le importa a quién le va a quitar la lana, ahora sí a las ovejas. No mira por el bien de la persona, mira por su bien propio y está engañándose primeramente a sí mismo, porque a Dios no lo engaña, y tomando la palabra al revés. Pero dice que son profetas. En el pasado Dios decía: el tal profeta que presuma decir que yo hablé y que lo mandé y que diera palabra y yo no haya hablado, tal profeta morirá, porque ha hablado rebelión contra mí. Así era en el pasado. Ahora estamos bajo la gracia del Señor. Puedes hacer y deshacer, engañar y decir, hablar en contra de Dios. Dios no va a venir a moverse, pero vendrá su momento en que todo lo que sembraste lo vas a cosechar. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre un pastor y un impostor? 10 diferencias. Primeramente, un pastor, hermanos, tiene el llamado de Dios. Primeramente, la persona tiene que tener un llamado en su vida. Porque si el llamado no es genuino, va a venir a hacer estragos en el pueblo, va a venir a vituperar, va a venir a pisotear la palabra, va a venir a decir que Dios le está hablando, engañoso es el corazón. Hay 3 voces, se los he enseñado: la voz de Dios, del Espíritu, que habla a tu vida; la voz de tu conciencia que te engaña; y la voz del diablo, del enemigo, que no necesitamos ser muy inteligentes cuando el enemigo me esté hablando y diciendo que haga esto, que no está bien. No, momento, eso no está bien. ¿Quién me está hablando? El enemigo. Voy a hacerle, me voy a vengar. No te está hablando Dios para eso, ¿verdad? Te está hablando el enemigo. Hay que usar el discernimiento. El pastor tiene un llamado, en primer lugar.
Este se pone a sí mismo. Es aquel que aparenta, lo engaña su corazón. Hay hipocresía, hay engaño, hay mentira en estas personas. Dios no las usa, no es cierto, no es verdad. Van tras el dinero. Todo el tiempo predican acerca del dinero. Y Dios me dijo esto, y Dios me dijo aquello. Hablan y usan el púlpito personalmente para arreglar sus indiferencias con hermanos o hermanas. Y hablan y tiran la palabra. ¿Cuántas veces lo ha visto usted? Hay hermanos que se van de las iglesias. Hay hermanos que se alejan del camino por causa de todo esto. El pastor tiene que alimentar. Dice que cuando vas a un restaurante, ¡ay! Tiene sazón. ¡Qué sabrosa estaba la comida! Te invito a tal restaurante. Te recomiendo el restaurante. Un buen trato, un buen alimento, ¿no? ¡Qué bueno, qué sabroso! El pastor alimenta, no va a indigestar a una oveja, o le va a dar veneno, o le va a dar comida dañina, o comida pasada, comida podrida. El pastor tiene que alimentar a las ovejas, hacerlas sentir bien, darle una palabra de ánimo, de fe, de consuelo, de esperanza. Ay, hasta el hermano allá ahorita me la va a pagar. Viene cuando le da su regalada gana a todos. ¿Para qué hablo de eso? No se vaya a sentir que estoy hablando de usted, ¿verdad? Lo que es un pastor y lo que es un impostor. Dijo el apóstol Pablo defendiendo esta enseñanza. Hechos 20:29. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Otra vez la palabra, lobo rapaz. Se engaña a sí mismo. Yo he escuchado a personas que lo han dicho. ¿Y a mí qué? A mí me tienen que dar, escrito está, 10% de todo lo que ganas. A mí no me importa. Y si no lo haces, le estás robando a Dios. Y si el hermano no tiene dinero, pues a ver cómo le hace, pero me tiene que dar. Y si no, usamos el púlpito para hablar palabra golpeada a todo aquel que no siembra, no da. Y da lo que le quiere su regalada gana. Lobos rapaces. Yo me acuerdo en una ocasión, estaba en una campaña con el hermano Laureano. Antes de predicar se me acerca un hermano desconocido que no conocía y me dice: hermano, no quiero que vaya a pedir dinero cuando esté predicando. Le digo: yo no acostumbro a hacer eso. No, porque aquí vienen todos que se les murió quién sabe quién, y que tienen enferma la esposa, y que tienen hijos, necesitan dinero, y juntan un montón de dinero. Y digo: yo no acostumbro a hacer eso. Ya cuando terminé el mensaje lo andaba buscando. ¿Dónde estás, hermano? Me dieron 500 pesos. Yo venía de Cuernavaca, gastaba 6.50 de ida y venida. Por 2 días me dieron 500 pesos. Lo andaba buscando para tu mamá. A ver, pues, mire lo que me dieron. Ahora usted démelo de nuevo. Pero yo no acostumbro a eso. Nunca lo acostumbré. De andar pidiendo, de andar buscando. Porque todo el mundo, el lobo rapaz, hermano, es aquel que mira el evangelio o el camino o la palabra para buscar enriquecerse, tener, hacer, deshacer y hacer riquezas para su vida, vivir bien. No le importa que el pobrecito no tenga, yo debo de tener y se acabó. Ese es un lobo rapaz que nada más busca el bien propio para su propia vida. Ahora sí, Jeremías 23, 1, 2. Escuche esta palabra. Si no la había escuchado, escúchela bien. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Digo, el Espíritu de Dios dice: tienes que hablar estas cosas. Si estás hablando,
de la profecía. Yo no había escuchado una palabra en contra de los pastores. Yo no había oído que Dios le habla a los que están al frente enseñando y les advierte el castigo que pueden sembrar en sus propias vidas, porque hacer todo eso es condenación para nuestras propias almas. Yo me acuerdo esas revelaciones de las personas, hermanos, que han visitado el cielo, pero también han visitado el infierno. Y hay pastores allá adentro predicando: yo nunca le exigí a mi congregación el 10%. Yo solamente les enseñaba que lo tenían que dar. Y si no lo daban, estaba bien. ¿Y por qué estás en el infierno? ¿Qué estás haciendo allá? Yo nunca hice esto, hice aquello. Yo siempre cuidé a mis ovejas. Yo siempre. Están predicando en el infierno. ¿Qué están haciendo en el infierno? Hay de los pastores 3 cosas. Primero, la primera, la dispersaste. Se fueron, se alejaron. Usted acuerde lo que es un pastor y su rebaño. Todas corrieron y se fueron para su lado y no les importó. Por lo que pasó, lo que sucedió, por lo que hiciste, por lo que hayas hecho en tu vida. La dispersaste, cuidado con eso. Porque muchos corren a las ovejas del camino. Pues deje de la iglesia, corren y se van a otra iglesia. Que se vayan del camino. Por causa de nuestros hechos, nuestras obras. ¿Ha pasado eso? He escuchado mucho he escuchado. Que hay pastores que están al frente de una iglesia y dejaron a su esposa, sus hijas, sus hijos, por irse con la jovencita de la congregación. Corren y se van con ella. Y les vale que la iglesia piense y diga: me da igual. Así lo he escuchado por donde quiera, muchas iglesias cristianas, aquí en Hidalgo, que anduve visitando. Las dispersaste, se fueron. Mis ovejas, las espantaste. ¿Cómo puedo asustar a una oveja? Necesito esto para mi vida. Quiero que hagan un compromiso. Bueno, ahí, hermanos, ya olvídense del dinero. Quiero que hagan un compromiso, no sé cómo le llaman, una ofrenda. Cada uno de ustedes 10,000 pesos, porque aquí tiene que salir para mi camioneta. Deje del dinero. Dios me muestra que usted tiene que vender su casa para que lo done para la obra. Así hay profetas que hablan. Tiene que vender su casa, tiene que deshacerse de esto, de aquello, siendo que Dios se lo dio y con mucho, ¿cómo se dice? Esfuerzo. Logró tener esto y aquello. Dios no le está exigiendo eso. Yo me acuerdo de una persona que me contaron, dice: llegó un evangelista, hermano, pidiendo una ofrenda de 12,000 pesos. ¿Y qué cree? En medio de todo, alguien levantó la mano. Yo puedo dar por 12,000 pesos. Échalo para acá. Dios lo va a bendecir. Dios le va a multiplicar. Y Dios esto. Y Dios aquello. Y bueno, y tanto y tanto. Dice: ¿qué cree, hermano? ¿Qué? A la semana, Dios le multiplicó el dinero a esa persona. Entonces, lo que dijo el hermano era cierto. No, nunca use la palabra diciendo que Dios le está exigiendo y que quitándole el dinero a la persona. Entonces, ¿por qué Dios lo multiplicó? Porque la persona lo hizo con esa fe. Y acuérdense, yo le he enseñado esa palabra que el que siembra escasamente segará. Y el que siembra en abundancia segará. Amén. Y dice el hermano: vamos a ser demandados. Porque Dios nunca le va a decir a la persona: ve y exígele tanto dinero a la persona para bien propio, para bien mío. Dios, eso no es cierto, no es verdad. Espantaste a las ovejas. Muchos se van del camino, muchos se van de las iglesias, puro dinero. Y no saben otra cosa más que dinero, dinero y más dinero. Dios me lo reveló. Dios me dijo: no las habéis cuidado. ¿Por qué? Porque el alimento que les estás dando es un alimento que las daña. Pues estás engañando, les estás dañando. No las cuidaste, por lo tanto, dice,
yo castigo la maldad de vuestras obras. Viene un castigo para esas personas. Piensan que se escaparon, piensan que ya le hicieron, nadie le dijo nada, nadie los acusó, nadie no se metió, nadie con ellos, y lograron escapar de la justicia de la tierra. Pero espérate, porque viene el castigo de Dios para sus vidas. Ya que hablé esto, volvamos a la profecía. 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la profecía en una iglesia? ¿Por qué es tan importante darle libertad al espíritu? Para que me entiendan. ¿Por qué? Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Se descarría, se extravía sin profecía. El pueblo se puede ir de lado. Haga de cuenta un carro, un coche, que me lo está mostrando el Espíritu ahorita. Usted se sienta, pero recárguese hacia atrás, encienda el motor y acelere. Hay que se vaya solo el carro. Si no hay una guía, si no hay alguien que controle, se puede ir para el lado que quiera, no para donde Dios quiere. La profecía habla al pueblo, habla a la gente, a la iglesia, la centra, la consuela, le da palabra de ánimo para que siga adelante, le habla a su propia vida. Ánimo, hijo, yo estoy contigo, no te preocupes, ya te escuché, ten paciencia, yo estoy a su lado. Hay palabras que nos hablan, nos dicen que sigamos adelante. Por eso es bien importante la profecía a nivel iglesia o en una iglesia. Es bueno escucharla ya para que Dios nos hable, porque dice, si no se desenfrena, se va por otro lado. Efesios 2, 19, 20. Voy rápido porque estoy viendo el reloj. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Qué importante es saber y conocer el don de la profecía. Nosotros, hermanos, ya no somos advenedizos, ya no somos extranjeros. ¿Quién es un extranjero? Aquel que no pertenece al país, a la nación. Nosotros no somos, hermanos, extranjeros. Debemos de saber y entender las normas, las reglas de Dios a nuestras vidas. Nunca critique una palabra si no la conoce. Conciudadanos. Todavía no somos ciudadanos. Estamos metiendo nuestros papeles. Ya hicimos el trámite. Queremos permanecer a la ciudadanía de los santos. Pertenecer al reino de Dios. Miren qué privilegio. Todavía no somos ciudadanos del reino de Dios. Somos conciudadanos. Pero ya pertenecemos a la familia de Dios, hermanos. Ya no somos parte de la familia de Dios. Y vamos para allá, para presentar nuestra ciudadanía delante de Dios. Somos nacidos del Espíritu, dice la palabra del Señor. Qué importante que tenemos estos fundamentos, los apóstoles, los profetas, y Jesucristo es la piedra angular. Porque los apóstoles escribieron la palabra inspirados por el Espíritu Santo, las cartas del Señor, las cartas de los apóstoles, defendiendo la doctrina, defendiendo la enseñanza. Y los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese el fundamento, hermano. Jesucristo es la piedra angular.
o aquella que da firmeza, la que afirma: voy a hacer una casa, voy a poner el fundamento, le voy a echar piedra, arena, no le eche cemento, nomás piedra, arena. La piedra angular es la pieza principal que va a endurecer y afirmar todo para la obra de Dios. Así que, hermanos, si somos ciudadanos, conciudadanos de los santos, pertenecemos ya a la familia de Dios, debemos ser instruidos y enseñados a través del Espíritu. Tener cuidado, porque muchos falsos profetas han salido alrededor del mundo, dice la palabra de Dios. Cuando Dios me llamó, cuando hizo el llamado a mi vida, claramente Dios me lo dijo: cuidadito, hijo, que le vayas a robar al pobre lo poco que yo le doy. Tú vas a hacer diferencia y vas a pregonar la palabra y la vas a enseñar tal y cual y como es, aún que vaya en contra de tu vida, aún que vaya en contra de tu razonamiento, de tu inteligencia. Se tiene que hablar tal y cual como es, porque entonces, si no es así, seremos demandados. Bien que sabías que esto estaba mal y lo permitiste. Bien que sabías que eso que enseñabas no estaba bien y lo enseñaste. Vosotros, cuidado. Oh bendito Dios amado, me está mostrando en este momento a una hermana que está afligida del alma, del espíritu, por la situación que está mirando a su alrededor acerca de su familia. Pero el Espíritu de Dios te dice en esta tarde: hija, el lugar que pisas y el lugar que te traje, el lugar donde estás, es para encontrar ese aliento, ese consuelo y que esa esperanza esté en tu corazón, como dice el mensaje. Porque ciertamente me acordaré de las peticiones de mis hijos, y esperar y tener confianza, paciencia, dice el Señor. Y esa fe no la roba el enemigo, porque esa fe la estoy cultivando en tu corazón. Hija, ten paciencia, yo estoy contigo, dice el Señor. A ti te hablo también, hijo. He esperado muchas veces, dice el Señor, que quitéis y hagáis a un lado vuestras ataduras. No dejes que el enemigo te consienta y que te palmee la espalda, dice el Señor, porque yo te he llamado, y si has perdurado, yo te digo en esta tarde, has encontrado gracia ante mí, porque habéis avanzado, porque no te has detenido, y a pesar de tus errores, y a pesar de todo, estás aquí y sigues adelante. Te digo en esta tarde, has encontrado gracia ante mí, dice el Señor, porque sigues adelante. Tened ánimo, os hablo pues a vosotros, dice el Señor, al que sufre, al que está callado, aquel que no quiere, dice el Señor, seguir adelante, pero el Espíritu, la palabra, el conocimiento te lleva hacia adelante. Seguid adelante, hijos míos, dice el Señor, porque una vez más os vuelvo a repetir, de aquí a pronto, he aquí el galardón y la recompensa que tendréis pues por vuestras vidas, y se cumplirá la palabra, sea profecía o promesa para tu vida, que yo he hablado a esta iglesia, porque ciertamente la extenderé y ciertamente se multiplicará, y de aquí muchos nacerán, dice el Señor, hijos de la fe, hijos de la luz, hijos que vendrán y representarán la palabra para sus vidas y las vidas de los demás. Sharia Mahanda, Yarabelta, Orliaka, Diakunda, gracias te doy, bendito Dios del cielo, Dios grande y maravilloso, Dios amado. Te hablo a ti te hablo, hijo mío.
Tú que sufres calladamente la situación que está pasando en tu vida. Yo te digo, no estás solo, porque yo estoy a vuestro lado. Y si pensares en tu corazón, ciertamente Dios no me ha escuchado. He aquí que he mandado pues a tu lado, dice el Señor, que el ángel te cuide y te proteja. Porque no pasará ni sucederá lo que temes, porque yo estoy a tu lado. Te rescataré, te ayudaré, y no pasará lo que temes en tu corazón. Ten paciencia, dice el Señor. Yo estoy contigo. Te hablo a ti, hija, por la bendición que lleváis en vuestras vidas, porque ciertamente yo he contestado la petición. Pero yo te digo en esta tarde, haced a un lado vuestras ataduras, y le hablo a la iglesia también. Esperad y tened paciencia, porque yo estoy a vuestro lado, dice el Señor. Mira que te lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, dice el Espíritu, porque de aquí a pronto viene la bendición para esta iglesia, y todos, ya oveja linda, amado, serán bendecidos, dice el Espíritu en esta tarde. Yo estoy con vosotros. Tened ánimo, dice el Espíritu.